parashat de esta semana que se llama Miquet. Miquet se encuentra en Bereshit 41:1 al 44:17. Hay unas cuantas notas más, porque estamos en Hanukkah, que sería Bereshit 28 del 9 al 15 y Bereshit 7 del 42 al 47, según nuestra alianza aniani. Su Haftarah cambia también, Zacarías 2, 14 al 4:7 y el código real, Meir 13, 1 al 14, 31. Yo he estado 2 semanas que no he estado con vosotras, he estado de viaje y bueno, ya seguimos, ¿no? Por donde sigue la parasha. Pues si acaso comentaremos algo ahí atrás que hay de Yehudá, Tamar, etcétera, etcétera. A lo mejor ya la semana que viene veremos a ver. Pero tenemos a un gran líder político, estratega, sadik, redentor natural, quiere decir salvador, ¿a quién? Para esta tierra, que es Joseph, que se le puso el nombre, nuestro pueblo lo conoce con el nombre de Joseph Asadik, el Sadik, en el cual se identifica también por el Brit Milá, el sello de la circuncisión, en honor a Joseph, cuando lo vendieron sus hermanos y partió a Misraim, él se mantuvo puro en las enseñanzas de su padre Jacob y se guardó para no pecar ni contra Dios ni contra el esposo de la que quiso seducirlo, un jovencito sin nadie a su lado que lo ayudara, que lo apoyaran, que lo enseñaran en momentos precisos cómo actuar. Pero ahí está el gigante que llegó a ser Joseph. Pasó 12 años en la cárcel, en Misraim, sin necesidad, porque no era por un pecado suyo cometido. Sin necesidad, bueno, digamos, para. La esposa de Joseph se llamaba Nat o Asenat. Se dice que fue la hija de Dina, pero bueno, según las tradiciones, ¿no? Que la mandó su abuelo Jacob a Misraim y allí se encontraron en casa de Putifar. Joseph representa las dos etapas, digamos, en las que podemos identificar a un Sadik que trabajó para la salvación de sus hermanos de la familia de Israel y a través del sufrimiento, para luego ser elevado en el tiempo a partir de los 12 años a ser virrey del Parón y llegando a ser ese visir donde el Parón mismo le dio su sello. ¿Para qué? Para sellar y hacer ejercicio de todas las funciones que tenía que hacer el Parón, se las dio a que las ejecutara Joseph con la autoridad que él delegó. Nada más que por encima de Joseph, por el título, estaba Parón, pero ejerciendo estaba Joseph, todo. Así el Padre es superior a Yeshua. Nadie hay más grande que el Masías. Una vez que fue muerto, dio su vida y resucitó. Hashem lo elevó al rango supremo, lo sentó. ¿Por qué? Porque dice que lo sentó a su diestra y le dio todo poder y toda autoridad. Lo mismo que el Parón se la dio a Joseph. ¿Okay? Puntos de Joseph.
que vamos a destacar esta tarde, su corazón puro pese a su sufrimiento, corazón de amor, de misericordia y de pureza. Por eso por lo que era un hasadik. Otro punto, 2, aún en el exilio y en la cárcel y apartado de su vida familiar, el joven Joseph nunca se desvió de la enseñanza recibida por su padre Jacob. Y él, junto con su esposa Asnat, en Misraim, este matrimonio sin nadie en que apoyarse en cuanto a la fe y promesas dadas a Abraham y confirmadas a su padre Jacob por el Eterno, formaron una familia que parece pequeña. Ahí la Torah pone 2 hijos nada más, pero una gran familia unida con los valores que recibió de niño de su padre, en ejad, en armonía, en protección y sin hueco para la envidia de sus hijos. Trabajaron ellos dos, pese a las circunstancias, pese al exilio. De tal manera, esta familia que consiguieron elevar Joseph y Asnat, que la bendición patriarcal dada por el padre de familia a sus hijos, que recitamos cada Shabbat, cuando pone sus manos sobre la cabeza el papá de los presentes de sus hijos, comienza para los varones así: el Eterno te haga como a Efraín y como a Menasé. Menasé no tuvo envidia de su amado hermano Efraín cuando, en la bendición de despedida de su abuelo Jacob, lo elevó sobre él. Se mantuvieron unidos en armonía, en ejad. Eso, Joseph trabajando no solo para Egipto, no solo para la salvación de sus hermanos, no solo para la salvación de todas aquellas naciones que venían a Egipto a comprar, sino trabajando en su hogar, sin descuidar su hogar, los suyos, para protección, para enseñanza. Otro punto también interesante es el tercero, que yo diría que Joseph trabaja para la completa restauración familiar, la familia de su padre, de Abraham, con sus hermanos, sin que las emociones lo dominen. Y con su estrategia en diferentes momentos y formas, en esas vivencias a las que Joseph ha llevado a sus hermanos, causan en ellos arrepentimiento, que precisamente es el propósito de Joseph para la restauración completa, y toda la familia vuelva a ser lo que antes fue, de su venta y de la envidia de sus hermanos. Al final veremos más adelante, efectivamente, toda la familia de Jacob con su padre y de Joseph al frente, sus hijos, sus nueras, sus hijas, sus nietos, sus nietas, vinieron y se establecieron con el mismo Joseph que ya estaba en Egipto, ya en Misraim. Por lo tanto, trabajó también en la ruptura familiar que había y la unificó. Y para eso, Joseph fue un estratega tremendo, tremendo. Yo creo que es aquí, en este punto, donde nos vamos a parar un poquito y a estudiar un poquito. Porque empieza nuestra parasá con los sueños del Paró, que fueron
digamos, el principio de la elevación. Los sueños causaron que fuera elevado a virrey. Y no solo los sueños, sino que cuando se los interpreta el Parón, no solo se interpreta, sino que le da el consejo de lo que tenía que hacer si querían que esos 7 años que vendrían de escasez no hubiera hambruna, sino que trabajaran para recopilar alimento para toda la nación de Egipto. Y el Paró que le dice, puesto que Elohim te hizo saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa y conforme a tu mandato será alimentado todo mi pueblo. Tan solo en virtud del trono real seré yo más importante que tú. Vamos a seguir un poquito. Es interesante también que una vez restaurado José a su posición, la Torá, después de que dice que José había almacenado cereal como la arena del mar en gran abundancia, en el 41-50 dice, antes que vinieran los años de carestía, José tuvo 2 hijos. Tuvo 2 hijos de Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito José lo llamó Menasés, significando Elohim me ha hecho olvidar, que viene de Nasá, todas mis penas en la casa de mi padre, y el segundo lo llamó Efraín, pues Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi sufrimiento. Ahí pasó, en la tierra pasó las 2 cosas, sufrimiento y fructificación. Eso lo puso por su hijo Efraín también. Y luego ya sí otra vez culminaron los 7 años de abundancia, tuvo la tierra de Misraim y comenzaron los 7 años de carestía. ¿Por qué este inciso aquí? Dicen nuestros sabios que antes de que los años de carestía tuvo José sus 2 hijos y no después, porque aquí lo dice, antes que vinieran los años de carestía, José tuvo 2 hijos de Asnat. Y de este texto que hay aquí deducen nuestros sabios que no se deben o hay que tener cuidado de mantener relaciones maritales en épocas de carestía, en épocas de hambruna, porque ese es como, digamos, un simplificado, porque si a nosotros el Eterno nos ha dado un conocimiento y una capacidad mental, a diferencia de los animales, tenemos una mayor responsabilidad, y es que ¿cómo vamos a decir que no tenemos que ser responsables de que en los años tan difíciles que hay, en muchas generaciones hay tiempos muy difíciles, más en unas que en otras, traer hijos al mundo sin recapacitar y sin ser responsables para que luego vengan y vivan como vagabundos, como carentes de todas necesidades primordiales como son el alimento, el cobijo y el sustento? El Señor aquí nos dice a través de este versículo que debemos tener cuidado, recapacitar y también vivir en responsabilidad en situaciones muy fuertes y tomar decisiones que no durarán siempre, pero ahí están. Entonces, José ya era gobernador de Misraim, ¿no veis ya? Que ya empezaron los años de escasez. Y dice que él era el que vendía el cereal a todo el pueblo de la tierra, de todos los contornos, de todas las naciones que había alrededor. Él era el gobernador del país y él era el que vendía el cereal.
si era gobernador, Joseph no se sentó en su silla de gobernador y ya está. Ya había dado el consejo, ya había hecho todo, almacenado el trigo, ya había hecho el trabajo importante, según lo podemos ver, ¿no? Lo podemos entender. Pero aquí nos dice la Torá que Joseph vendía también el cereal a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué dice eso? Que no se quedó descansando una vez que ya tenía el acopio de cereales, sino que se encargó de supervisar cómo se hacía la venta de ese cereal, cuánto había que vender, lo que había que recoger, todo supervisado por él. Él, si no personalmente, cargaba a los animales para que los llevaran, pero sí estaba pendiente de todo, para asegurarse de que nadie fuese engañado y para constituirse en un ejemplo viviente de la urgencia con que se debe atender las necesidades de los que tienen o les falta pan para comer. Y es por estar en ese trabajo, es por estar allí también con los necesitados, cuando vienen sus hermanos y se posternan ante el rostro a tierra y lo ven. ¿Esperaba yo que vinieran? Pues quizás sí, pero si está en palacio sentado, quizás no lo hubiera visto. También hay que entender que todos los que venían y compraban para sus necesidades, él no se quedaba como ahora hacen los políticos, sobre todo también aquí en España ahora. Lo recogía y iba no a las arcas de José, iba a las arcas del Paró, a las arcas de Egipto, el dinero. Luego a las arcas de Egipto iba el ganado, cuando vendía por ganado. Luego a las arcas de Egipto iban cuando ya no había ganado y lo cambiaban por tierra. Y luego incluso fueron esclavos para salvarse de morir por hambre del Paró. Siempre trabajando para aquel que lo levantó, como hizo nuestro Rebbe Yeshua, trabajando para el Padre. Yo no hago la voluntad mía, hago la voluntad de mi Padre, el que me envió. Por eso se le llama Yosef ben Yosef. No, Yeshua ben Yosef y Yeshua ben David. Las dos etapas de la vida de nuestro maestro, la primera etapa, la vida del sufrimiento hasta su muerte, eso es Yeshua ben Yosef, como sufrió Joseph, que también fue aborrecido por sus hermanos, igual que Yeshua, lo vendieron como a sus hermanos, a Yeshua y a Joseph. Que ahí estuvo en la prisión de oscuridad, Yeshua 3 días hasta que lo levantó el Padre. Joseph estuvo 12 años allá en las prisiones de oscuridad, abajo eran pozos antiguamente, no como ahora, hasta que lo elevó el Paró. Y luego se convierte. Yeshua, al resucitarlo el Padre, se convierte en Masías. Lo sienta a la diestra para que gobierne. Así, Joseph fue elevado también por el representante más alto que había en la tierra, que era el Paró, y lo elevó y lo puso como jefe. Pero primero hay que pasar por el sufrimiento, primero hay que pasar por la negación, primero hay que pasar por la prueba, primero hay que pasar por la limpieza. Es que Joseph era el mismo cuando su papá le puso el vestido de
digamos, de primogénito, por el cual lo elevó y lo vistió ante sus hermanos, y ahí empezaron la envidia. Y José sueña y le cuenta a sus hermanos los sueños. Ese fue el principio de empezar también, o el segundo principio, por la elevación del papá de Jacob. Y el segundo por él mismo, por contar los sueños. Quizás no de la manera adecuada, no con la humildad suficiente. Eso no lo vemos luego en José más adelante, cuando lo viste el paró, lo lava, lo manda a lavar, vestir, le sella al niño, lo pasea, como se paseó Jesús allá, yendo para Jerusalén. No era el mismo José, había cambiado, había adquirido una mayor sabiduría, una mayor santidad, una mayor elevación, no exterior, sino interior de su alma, y una mayor sabiduría, grande sabiduría. Y ya con eso empieza la estrategia de José. No. Una vez que ve a sus hermanos allá, que vienen a comprar trigo a Misraim, y él los reconoce, dice que les habla con dureza. ¿De dónde vienen? Y le dijeron, de la tierra de Canaán, a comprar provisiones. Y dice, y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Y estamos hablando de un gran José, un gran Sadik. ¿Cómo es que trabaja de esta forma con sus hermanos? ¿Cuál era el propósito? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia evangélica, que viendo a las personas que aceptaban al Señor y confesaban que Yeshua murió por sus pecados, etcétera, etcétera, aunque sean o fueran anteriormente a esa confesión lo que fueran, las fallas que hubieran cometido, ya para nosotros eran salvos, ya para nosotros estaban perdonados, por supuesto, si es genuina el arrepentimiento y la confesión, sí es así. Pero eso se tiene que ver más adelante en el proceso, en el tiempo. Y yo os he dicho que quería una restauración de la familia de su padre, de la familia de él mismo, de sus hermanos. Pero trabajó en una restauración no de cualquier forma, sino que él quería que lo acontecido quedara limpio y borrado. Y para eso él estaba fuera de sus hermanos muchos años. Yo tenía, a los 30 subí a Egipto, 7 años de abundancia, 37, por lo menos 38 años tenía José cuando ve a sus hermanos. Entonces, él no sabía, de los 17 a los 38, no sabía cómo actuaran sus hermanos. Y él tenía que ver si verdaderamente se habían arrepentido. ¿Qué habían hecho allá? Pues si a él hicieron eso, a su hermano Benjamín, ¿qué le habría pasado? ¿Cómo estaría su padre Jacob? Entonces se propuso conocer. Y para eso dice que les habló a sus hermanos con dureza y extraño ante ellos. No se les reveló, no le dio esa emoción para decir, ay, yo ahora me presento, los perdono, los amo porque son mis hermanos. Y no.
digamos, aquí se dice, usó sangre fría, ¿no? Los sentimientos se los reprimió para saber cómo había sido su actuación en ese tiempo de vida de ellos. Porque cuando lo reconoció, dice que Dios se recordó los sueños que había soñado acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, vinieron a investigar el punto débil de la tierra. Y le dijeron: no, mi amo, nosotros servidores suyos, hemos venido a comprar provisiones. Todos nosotros somos hijos de un solo padre y somos honestos. Se defendieron. Y nosotros nunca fuimos espías. Y José siguió su interrogatorio. No, ustedes han venido a investigar el punto débil de la tierra. Y aquí ya les saca un poquito más a sus hermanos, con su existencia, con su sabiduría y su discernimiento y su plan. ¿Qué les saca? Pues ya saben que su padre está vivo y tiene 12 hermanos. De momento parece ser que se entera que Benjamín no está muerto. Y él le replica y le dice: nosotros, servidores suyos, somos 12 hermanos, hijos del mismo hombre en la tierra de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre y el otro no está. Ya sabe que el que falta, que van 10, era Benjamín, que ahí no estaba, vive y está al ladito de su padre. Ya tiene otro dato más. Y sigue buscando la forma de querer ver a su hermano. Una vez que lo sabe, retiene a su hermano, el mayor, Simeón, no el mayor, segundo, para que traigan a Benjamín, que quiere verlo, que quiere estar con él. Ya se va cumpliendo. Aquí hay 12 hermanos y se postran, 10 hermanos se postran ante ellos. Pero él soñó que las 11 gavillas se postraban ante ellos. Y aquí faltaba uno, que era su hermano Benjamín, que aún no se había postrado ante José. Y quiere que ese primer sueño se cumpla para que luego empiece el segundo a trabajar para el segundo sueño, que también sabe él que se tiene que cumplir, y es que su padre venga y también se postre ante él. No porque no por el ego de José, sino para que el sueño esté ya ejecutado y su padre venga a su lado y esté toda la familia en armonía. Para eso tienen que pasar muchas cosas, y es causar a través de estas situaciones de el hermano que lo coge, que la copa mete la copa en el saco de Benjamín, que le mete el dinero que le pagaron en cada saco y ellos tiemblan cuando ven el dinero, cuando ven la copa, le dan temor. Y hay un texto que lo dice muy claramente, que con todas estas estrategias de José, dice en el 42:21, se dijeron uno al otro: en verdad somos culpables por nuestro hermano, y porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba piedad y no lo escuchamos. Por eso nos ocurrió este angustioso tramo. Entonces Rubén los interrumpió diciendo: ¿no les dije yo que no pecasen contra el muchacho? Pero no me escucharon.
también su sangre, miren, está siendo vengada. Y ellos no sabían que José entendía, porque había un intérprete de por medio. Empiezan a reconocer lo que hicieron, empiezan a través de las situaciones en las que José los mete, entender que era el Eterno el que estaba dándoles el pago de sus acciones. Cuando los pone cada uno en la mesa, cuando ya viene Benjamín al palacio, los puso por las edades y se quedaban atónitos. ¿Y cómo sabe si nos ha puesto cada uno por la edad en que hemos nacido? ¿Y por qué pone a Simeón en la cárcel? Mientras tanto van a buscar a su hermano Benjamín, porque fue el que lo tiró al pozo. Y así como él lo tiró al pozo, él lo metió en la cárcel delante de sus hermanos. Pero dicen, aunque enseguida que sus hermanos partieron, José sacó a Simeón de la cárcel. Al traer Yehudá, que fue el que intercedió a Jacob para dejar ir a Benjamín, porque no quería Jacob que fuera Benjamín con ellos, porque ya se había quedado sin dos hijos, sin José y sin Simeón, y ahora también se iban a llevar a Benjamín. Yehudá intercede por él y se pone él como rescate si no trae a Benjamín. ¿Por qué salió Yehudá al frente delante de su padre para Benjamín? Porque Yehudá ya había pasado una experiencia tremenda. Ya José había trabajado con él fuertemente. Él fue el cabecilla de lo que hizo sus hermanos y él con José, y fue el cabecilla de ver sufrir mucho tiempo, tantísimos años, como estamos diciendo anteriormente, a su padre Jacob. Y él también ya había sufrido, porque ya sus dos hijos, Er y Onán, habían muerto. Por lo tanto, Jacob sufría por dos y Judá ya había, y estaba sufriendo también por sus dos hijos. Es por eso que Jacob lo deja, porque dice, él conoce mi sufrimiento y él ha sufrido. Y se unieron los sentimientos, las emociones, los sufrimientos. Y dejó partir Jacob al frente de Yehudá a Benjamín. Y allá Yehudá sí se enfrenta a José por la vida de Benjamín, que era lo que José quería definitivamente ver. Si en verdad Benjamín era amado, si en verdad Benjamín era defendido, y cuando él vio que Yehudá incluso quería poner su vida allá y quedarse en Misraim, en Egipto, pero que devolviera a Benjamín a su padre porque iba a sufrir, ahí es cuando ya José ve el verdadero arrepentimiento, la verdadera tesubá, la verdadera conversión, no por boca, sino también por hechos. Porque confesar y decir muchas palabras, sí, salen de la boca. Pero lo que quería José era ver si verdaderamente amaban a su hermano Benjamín y no le pasaba lo que a él. Por eso luego hizo otra probatura, José,
Luego lo sienta a la mesa, por orden, como dije, a comer, al banquete de fiesta, de honor, cuando él ya se descubre que él es su hermano y es el virrey de Egipto, y ellos lo veía. Sino que dice que le dio, aparte a él, cinco raciones más de comida, o 5 vestimentas también. ¿Por qué? Porque dice que una le dio por comer, ¿no? Como a todos los hermanos, una vestimenta. Cuando se entera, otra le dio José en la mesa, le dio otra, su parte se la dio también, una parte de esa la dio a su hermano, y a sus otros hermanos no, madre. Lo vio su esposa Asnat, y también le dio una parte de su parte al hermano de José, a Benjamín. Y lo vio lo que hizo su padre Menasé, y hizo lo mismo. Siguió el ejemplo de su padre, y lo vio también Efraín, y hizo lo mismo, lo que su padre hizo con su tío Benjamín. Y ahí vemos la armonía de la familia. Es por eso que dice, y le dio 5 partes. La que le dio a todos sus hermanos, y las 4 de él, de su esposa y sus 2 hijos. Okay. Eso también era una prueba para ver cómo actuaban ellos, si actuaban por envidia o no. Porque, puesto que a él se lo hicieron, y vio que no actuaron por envidia. Y haciendo todas estas cosas, todas estas situaciones en que puso a sus hermanos, ahí pudo expresar y declararse él y decir, ahora sí, me manifiesto ante ellos como el que soy, su hermano, al que vendieron de mi rey. Al final vemos, lloró, los besó, los abrazó y los puso en el mejor lugar de la tierra de mi rey, o al Parón, a pedir para ellos un espacio de tierra para habitar. Consiguió traer a toda su familia, nada más que faltaba Jacob, sus hermanos volverían, y trajo a toda la familia unida, no quedó en la tierra de Canaán. Consiguió reunir a todos los descendientes de Jacob sin quedar uno allá en Canaán, a unificarse todos juntos en Israel, ya con José y con familia formada. Por lo tanto, ¿esta estrategia era necesaria? Sí. ¿Por qué? Porque el resultado fue impresionante, como dice nuestro rabí, excelente. Y para eso hubo un trabajo de él, una estrategia, un hacer, un contener los sentimientos y las emociones para saber sacar lo que hay en el corazón de los demás, llevarlos a la teshuva, a la confesión y al arrepentimiento. Y entonces y levantarse como gigantes, la unión, la casa de Israel, no ya la casa de Jacob, la casa de Israel elevada a su máxima expresión. Eso en cuanto a José. Y Yeshua dijo un texto muy importante. Y como sabemos que Yeshua guardaba la Torá, pues estos pasajes, esta historia, esta que vemos aquí en José, Yeshua la tenía muy estudiada, muy practicada, y la tenía en su mente, pues la había estudiado desde niño allá en la sinagoga de Nazaret.
Y cuando Yeshua, una vez resucitado, le dice en cualquier sable, etcétera, etcétera, pero le dice: he aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed sencillos como palomas, más precavidos como serpientes. Y Yeshua lo estaba enviando a sus hermanos, aquí todavía, a Israel, a los judíos, a los israelitas. Y dice que hay ovejas y dice que hay lobos. ¿Y qué le dice? Que sean sencillos como palomas, con amor, con misericordia, pero perspicaces, astutos, sagaces, al estilo Joseph. Precavidos como serpientes, buscando lo que hay en el corazón para no ser engañados. Las dos cualidades: amor, sí, misericordia también, pero no hay que olvidar que en medio del campo de trigo hay cizaña, y donde hay ovejas hay lobos dentro de las familias, de las comunidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un aviso. Y ahí lo vemos en Joseph. Otra cosa que también hizo Yeshua, al estilo que también hizo Joseph, fue la restauración. Sobre todo, la restauración de Kefa, al estilo de que Joseph hizo la restauración en sus hermanos por las situaciones en que proveyó que se restaurara la familia a través de las situaciones, las pruebas, los miedos, los temores que le sobrevivieron. Y cuando Yeshua, allá en el patio del sumo sacerdote, una sirvienta, etcétera, etcétera, y otros cuantos le dijeron: si tú eres a Kefa, tú eres el que estaba con Yeshua. No, yo no lo conozco. No, yo no lo conozco. Ya Yeshua le había dicho: cuando cante el gallo, Kefa, me negarás 3 veces. Yo no te voy a negar. Llegó el tiempo, el momento, y lo negó no una vez, 3 veces. Y ya Kefa había estado con Yeshua allá en el monte de la transfiguración, que se le permitió el honor a Kefa, a Yohanan y a Santiago. Verlo a él elevado como Masías, estando en vida, Yeshua, y a su derecha y a su izquierda estaban Mosé y Elías. O sea que tenía, digamos, una posición en los planos de Yeshua y en el ministerio de Yeshua tremendo, ya sobresaliente, Kefa. Pero al negarlo, tuvo que ser Kefa restaurado. No se le quitó lo que Yeshua veía en él, pero sí, digamos, que se le paró, no siguió el proceso para alcanzar. ¿Por qué? Por la negación. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber una restitución. Y cuando el Masías, ya resucitado, una vez que Kefa se había ido a pescar, porque subió Yeshua, se fue a pescar, y con él fueron 7, nos dice en Yohanan 21,
del 14 al 17, empiezan el 1, ahí dice que fueron 7 con él. Estaban juntos Simón Kefa y Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Carmé de Galil, los hijos de Zadai y otros 2 de sus talmidín. Y les dijo Kefa: voy a pescar. Y le dicen: vamos nosotros también contigo. Y salieron pues, y entraron en la barca, y durante toda la noche no pescaron nada, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabéis, ¿verdad? Pues ahí fue, después de que Yeshua ya había pescado, ya le había asado un pescadito, ella ha puesto pan, Yeshua les dice: traed de los pescados frescos, etcétera, etcétera, y venid y comed. Pero ninguno de los talmidín se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque sabían que era ladrón. Yeshua se acercó, tomó el pan y le repartió también el pescado. Primero hace la obra, me da de comer, tenían necesidad, se habían trabajado toda la noche, descansaban, y luego de haber comido, Yeshua, ya estamos hablando después de resucitado, digamos que ya el Masías, le dijo a Simón Kefa, igual que José, cuando coge a sus hermanos para Egipto venir. Le dijo a Simón Kefa: Simón ben Yohanan, Simón, no Kefa, ha retrocedido. Después de negarme, ya no eres Kefa, ya eres Simón, hijo de Jonás, el humano de ben Yohanan, el humano. ¿Me amas más que estos? Le dijo: sí. Adón, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis corderos. La primera restauración, 3 veces le negó, 3 veces le tiene que preguntar: ¿me amas? De nuevo le dice por segunda vez: Simón ben Yohanan, lo mismo, no estaba del todo restaurado, quedaban 2. ¿Tienes cariño por mí? Y le dice: sí, Adón, tú sabes que lo tengo. Y le respondió: apacienta mis ovejas. 2. Solo queda una. Diferentes tiempos, como hizo José con sus hermanos. No siempre se puede restaurar a la primera. ¿Os acordáis de aquel ciego que tuvo que Yeshua en dos tiempos sanarlo? Cuando le puso, me parece que era barro en sus oídos, y le dijo Yeshua: ¿ves? Y dice: veo a los hombres, pero no os veo claro. Y nuevamente siguió, y la segunda vez dice: ahora ves y ahora veo claro. Perfecto. Pues aquí pasa una cosa por el estilo, como con los hermanos de José. Y Yeshua le dice por tercera vez: Simón ben Yohanan, ¿me tienes afecto? ¿Y Kefa entristecido, o que por tercera vez y que ahora le preguntara: ¿me tienes afecto? Y le dijo: Adón, tú lo sabes todo, tú sabes del afecto que le tengo. Y le dijo: apacienta mis corderitos. Cuando tuvo que decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes cómo yo soy, tú sabes el afecto que le tengo, tú lo sabes todo, aquí hay verdaderamente teshuva, arrepentimiento. Aunque él lloró cuando se acordó del canto del gallo, pero la restauración para seguir el ministerio dado por el Padre a través de Yeshua para Kefa, tenía que haber primero una restauración. Y le dice: pues mira, de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías tú solo, eras fuerte, has sido fuerte, un hombre con carácter.
e ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te vestirá como no quieres y se te llevará a donde no deseas. Esto dijo para hacerle ver con qué tipo de muerte glorificaría a Elohim, y habiendo dicho esto, le dice: sígueme. De otra forma, esta historia es muy parecida a la restauración de José con sus hermanos. Restauración completa para seguir adelante, sin una mancha, sin un sello, sin una abertura, sin una herida, sin un daño, sin un resquicio, donde pueda haber otras situaciones o el adversario pueda entrar, puesto que eran todos elegidos, tanto los hermanos de José como estos siervos de Jasén, eran los 12 patriarcas, igual que aquí son los talmidim de Yeshua. Había uno que había fallado, había que restaurarlo. Porque a semejanza de los patriarcas, los 12 hijos de Jacob, Yeshua también cogió a 12 y cogió en representación de uno de cada tribu de los hijos de Israel. De las 12 tribus cogió un discípulo de cada tribu, puesto por mandato del Padre, pero siguió la línea. Y bendito es el Señor, porque tenemos que tener cuidado con los sentimientos, con las emociones, con querer echar una tapadera, un paño por encima de una falta y un defecto, como que no ha pasado nada, no querer verlo y seguir usando a las personas que han cometido X fallos sin ser restauradas. Hay que darle un voto de confianza, hay que darle trigo, hay que darle comida y pescado, como hizo aquí Yeshua, hay que darle alimento, hay que darle amor, pero tienen que pasar por la restauración para seguir adelante. Y ahí jugamos nuestro papel mucho las líderes que tenemos que tener como José y como Yeshua un carácter formado, un carácter donde los sentimientos, las emociones y los pensamientos estén sometidos a la Torá y a cumplir, que se cumpla la voluntad del Padre y los registros que el Padre tiene en su Torá para la restauración de personas. Para eso tenemos que pedir discernimiento y sabiduría y anulación muchas veces de nuestras emociones, para que al final se logre la capacitación de esos fallos, de esos errores. ¿Os acordáis que Pablo también puso a los corintios a alguien de los corintios en una disciplina? ¿Pero para qué? Para que luego saliera sano, saliera limpio y se restaurara el fallo cometido por él mismo. Baruch Hashem, amadas, por la Torá, por lo que nos enseña la parashá de Joseph, en estos casos, como él y su esposa, unos jóvenes allá fuera de enseñanzas, y a sus padres fuera de muletas, de apoyos, de consejos en cuanto a la fe y a las enseñanzas, consiguieron que allá en Misraim, donde había idolatría, pecados, etcétera, etcétera, muchas cosas, había un palacio grande, era lo máximo en aquellos tiempos, el imperio egipcio. Allá se mantuvo puros, trabajando Asnat
para Joseph, dándole hijos, educándolos como su esposo Joseph aprendió de su padre y lo llevó a cabo hasta formar una gran familia. O sea que muchas veces tenemos rabinos, tenemos consejeros, tenemos maestros, tenemos Torá, tenemos libros que nos ayuden a comprender la Torá, tenemos las clases de Bizum, tenemos todas las clases de nuestro Radán tan hermosas que son, que está cogiendo una sabiduría para mí tremenda, discernimiento, revelación profética, y nos cuesta. Y estuvo Joseph y Asnat solos, sin nadie, dos jóvenes viviendo en santidad, en valores y transmitiéndole a lo suyo la enseñanza recibida desde niño que se le cortó, pero que practicó toda su vida allá en Israel. Sí vemos, y no había todo esto. Se le cortó a Joseph hasta la tradición oral, su padre. Cuando se separó de él, no escuchó a nadie en Israel enseñarle Torah, como se la enseñaba su padre ni nadie. Y siguió siendo osado, y siguió amando, y siguió no odiando, sino que en la cárcel de esos 12 años estaba sufriendo él, sí, pero sirviendo y ayudando a los demás. Ese sufrimiento era menor por el amor que le tenía a las almas, a las personas. Ascendió todo eso y lo elevó y le dio sabiduría, discernimiento, un gran político, un gran estratega. ¿Cuántas cosas nos enseña Joseph? ¿Cuántas cosas aprendemos también de esta parashat? Bendito sea el nombre del Eterno por siempre, porque Él obra maravillas con los que se dejan moldear y guiar por el Todopoderoso. Shalom, shalom más. Amada Rabanit, gracias por esta clase.